Hola Nutris, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video. Y pues el día de hoy vamos a darle continuación a nuestro curso, el primer en cuatrimestre, con la unidad número 4. Hasta el momento ya tenemos los videos correspondientes a unidad uno, unidad 2 y unidad 3. El día de hoy vamos a empezar y concluir lo que es la unidad 4, que recuerden que hasta esta unidad es que llega nuestro primer cuatrimestre, ¿sí? La evaluación va a ser desde la unidad uno hasta la unidad 4, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y comenzamos revisando lo que es el tema de métodos de análisis de alimentos, ¿ok? En la unidad 3 estudiamos lo que viene siendo la calidad de los alimentos, porque es importante determinar esa calidad en los alimentos y algunas técnicas y estrategias. Perdón, en la unidad 4 que veremos el día de hoy, pues vamos a centrarnos en aquellos métodos de análisis que van a permitirnos cuantificar ya de una manera más precisa y objetiva, pues cómo medir esa calidad de alimentos, cómo saber la cantidad de azúcares que tiene un alimento, la cantidad de minerales, de vitaminas, etcétera, que vamos a ver a continuación. Así que damos por inicio la unidad 4, métodos de análisis de alimentos. Les habla el profesor Azael Río Briceño y vamos a trabajar esto el día de hoy, ¿no? Empezamos con nuestro primer tema, que es introducción a los métodos de análisis. Y nuestro objetivo específico, pues, es conocer el fundamento del análisis químico como instrumento de determinación de una sustancia, obviamente, pues, enfocado al área de alimentos. Entonces, vamos a ver de qué trata esta parte. Para ello, es importante definir y conocer una herramienta importante que la química nos brinda, que es precisamente esto que nos va a apoyar o va a contribuir para que podamos identificar o analizar un alimento en particular. Y comenzamos con el primer tema, primer subtema, que es la introducción. Entonces, vamos a basarnos de una herramienta o de una rama de la química que se llama la química analítica, ¿sí? La química analítica es una de las ramas de la química, así como la bioquímica, la fisicoquímica, la química orgánica, inorgánica y demás. Pues bueno, la química analítica nos va a ayudar en esta parte, un análisis específico de ciertos componentes. Bueno, ¿qué es la química analítica? Pues la ciencia de la medición desde el punto de vista químico. Separa, identifica y cuantifica los componentes de una muestra de materia. En nuestro caso, pues una muestra de alimentos. Para ello se desarrolla y mejoran métodos e instrumentos. Métodos, vamos a ver diferentes técnicas para hacer conteo, por ejemplo, o para determinar carbohidratos, si son azúcares reductores, para determinar proteínas por el método de Hendel. Bueno, hay muchas estrategias en función de qué nutriente o nutrimento del alimento queremos identificar y cuantificar, ¿ya? Ok, la química analítica pues se va a centrar en lo que es un análisis químico. Nos vamos a basar meramente en la parte de la composición química del alimento para poder cuantificarlo y determinarlo, ¿sí? Que es la parte de la química analítica que aplica los métodos de análisis para resolver problemas. Entonces vamos a estar trabajando métodos de filtración, métodos físicos, reacciones químicas que nos ayudan a determinar ciertos elementos específicos de la muestra que vamos a cuantificar. Si en un yogur o en un cereal yo quiero determinar cuál es la cantidad de hierro en este cereal, bueno, hay técnicas que me permiten identificar con base a las propiedades físicas, químicas o físico-químicas del hierro, que es la sustancia que quiero medir en cuestión. Pues bueno, vamos a aplicar esos elementos, vamos a aplicar esas estrategias para poder identificar y cuantificar ese componente en particular. ¿Sí? Entonces pasamos al segundo subtema, que son los métodos de análisis. Bueno, ya que sabemos qué hace la química analítica, nos va a ayudar a cuantificar y a medir esos componentes específicos en una solución, pues deben de existir métodos que permitan ese análisis. Bueno, entonces los métodos de análisis se clasifican en métodos químicos y métodos instrumentales. Los métodos químicos, a su vez, se subclasifican como cuantitativos y cualitativos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un método de análisis químico cuantitativo y un método de análisis químico cualitativo? Bueno, el cuantitativo permite la determinación de la cantidad relativa de los componentes de la muestra en términos numéricos, ¿sí? Mientras que el cualitativo identifica las especies que componen la muestra. Por ejemplo, si yo quiero determinar si en un alimento hay la presencia, no sé, por ejemplo, de un ácido, si es ácido, pues bueno, de manera cualitativa podemos utilizar tiras de medición de pH
Y si la tira cambia de color específico, pues ya sabremos el pH de la sustancia. Pero si yo quiero saber de manera cuantitativa a cuántos gramos equivale, a cuántos equivalentes de hidrógeno, pues bueno, ya hay estrategias y metodologías que me van a permitir esa cuantificación en particular, ¿no? Si quiero saber, por ejemplo, la cantidad de un mineral específico, pues calcino la muestra, peso las cenizas y pues con base en ello podemos identificar cuál es el peso de la sustancia en particular que estamos analizando. Entonces, por eso vemos que los métodos de análisis químico pueden ser cuantitativos cuando me arroja un valor en términos numéricos, a tantos gramos, mientras que el cualitativo solo me indica la presencia de o la ausencia de, pero no me dice cuál es el gramaje en particular. Entonces, a esto corresponden los métodos de análisis químicos, tanto cuantitativos y cualitativos. Los métodos de análisis instrumental, pues son aquellos que se basan de ciertas técnicas, como las técnicas ópticas, aprovechando ¿cómo se llama? La propiedad de la luz como onda, y pues todo lo que viene siendo la parte de electromagnetismo, ¿verdad? Eléctricos, pues vamos a utilizar cargas eléctricas, ya sea cargas eléctricas estáticas o cargas eléctricas en movimiento o combinadas con el electromagnetismo para poder identificar ciertos componentes. Y estamos hablando de técnicas un poquito más sofisticadas, ¿ok? Que permiten igual la determinación, pero pues como se habla de instrumentales, pues hay ciertos instrumentos que van a permitir llevar a cabo esto, pero pues obviamente esos instrumentos son un poco más caros y no están a la orden del día. Algunos laboratorios tendrán unos, algunos laboratorios tendrán otros, y pues un laboratorio, digamos, que tenga muchos años o tenga mucho recurso económico, puede tener los dos, y pues en función de eso vamos a ver que se encarece el análisis de cada uno de esos componentes, ¿no? Y hablar de otro tipo de componentes también, que vamos a hablar más adelante, vamos a mencionar, pero no es importante abundar en ello porque pues, realmente no nos vamos a dedicar nosotros al análisis químico, pero es importante reconocerlo para que pueda ser parte integradora para ustedes como nutriólogos en su campo laboral, ¿ok? Pasamos al tercer subtema, que son los conceptos básicos. Bueno, cuando hablamos de química analítica, hay ciertos conceptos básicos que tenemos que conocer para que cuando hagamos un estudio de investigación, cuando hagamos una tesis, una tesina o leamos algún artículo de investigación, sepamos de lo que se está hablando en ese artículo. Bueno, estos conceptos abarcan lo siguiente. Primero, la muestra. ¿Qué es la muestra? Pues es una parte representativa de la materia de objeto de análisis. Como lo platicamos en el video anterior, se toman muestras de una población mucho más grande, ¿no? Si quiero medir la dureza del agua en la ciudad de Mérida, como la ciudad de Mérida es muy grande, pues voy a tomar muestras, ¿verdad? Voy a tomar muestras del fraccionamiento de Pensiones, voy a tomar muestras del fraccionamiento de Cholula, voy a tomar muestras del fraccionamiento de Cauquel, o sea, voy a tomar varias muestras que me permitan trabajar a una escala mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de entender como una muestra. ¿Qué es una alícuota? La alícuota es la fracción o porción de esa muestra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, que sea agua del fraccionamiento de Yucalpetén, ¿no? Entonces tomamos una pequeña muestra para hacer pruebas químicas. Pues a esa muestra que yo tomé, a ese pequeño fragmento de muestras, así lo queremos ver, a eso le llamamos alícuota, ¿sí? Vamos a tomar un fragmentito y este fragmentito nos va a servir para hacer varios estudios o varios tipos de análisis químico composicional, ¿ya? ¿Qué es el analito? El analito es la especie química que me interesa identificar. Por ejemplo, en el agua me interesaría identificar, por ejemplo, la cantidad de magnesio, la cantidad de calcio, la cantidad de sodio, ¿verdad? En un alimento posiblemente la cantidad de azúcar, la cantidad de ácidos grasos saturados, la cantidad de vitaminas, si son hidrosolubles, liposolubles. Bueno, entonces, analito es aquel componente químico que deseo identificar de la muestra. O sea, lo que yo quiero reconocer si esta muestra lo tiene, en el caso de alimentos, si esta muestra lo posee o no lo posee, ¿sí? La matriz son las especies químicas que acompañan al analito de la muestra. Muy pocas veces vamos a ver que el componente de interés está aislado, porque eso indicaría un grado de pureza muy elevado, y si hablamos en la industria, tanto en la industria de alimentos y demás, cuando una sustancia química se encuentra con un alto grado de pureza, pues es muy, muy cara, ¿sí? Porque implica un trabajo de refinamiento muy exhaustivo y por esa razón se vende muy caro. Entonces, lo más idóneo es que la sustancia venga acompañada de otras cosas
y a esas otras cosas le vamos a llamar matriz, ¿sí? No sé si un alimento está enriquecido con vitamina D, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la leche que está enriquecida con vitamina D, supongamos, pues vamos a encontrar otros componentes como lactosa, si no es deslactosada, si es deslactosada vamos a encontrar galactosa, glucosa, vamos a encontrar calcio en grandes cantidades porque es una emulsión específica. Entonces, todo eso va, todo lo que no sea de nuestro interés, le vamos a llamar matriz. Si yo quiero analizar solo la vitamina D en la leche, bueno, la vitamina D sería mi analito porque es lo que quiero identificar y el resto de componentes sería la matriz, es decir, aquello que acompaña íntegramente al alimento, ¿ya? Bueno, la técnica analítica, pues es el medio empleado para obtener información sobre este analito. No sé, por eso precisamente podemos utilizar, por ejemplo, técnicas como técnicas de gravimetría, volumetría, que son las que vamos a ver a continuación. Podemos hacer técnicas espectrofotométricas, podemos utilizar una cromatografía. O sea, hay muchas técnicas en el análisis químico que se pueden aplicar, claro, dependiendo la naturaleza química del analito, ¿sí? Pues va a haber una técnica específica. ¿Sí? No voy a utilizar una técnica que no sea compaginable al tipo de estructura química que tiene mi analito. Por ejemplo, si voy a identificar o mi analito es una sustancia apolar, una sustancia lipídica, no voy a utilizar una técnica que involucre agua, ¿verdad? Porque la grasa y el agua muy difícilmente se van a combinar si es que quiero una reacción específica, o posiblemente si solamente quiero la separación, pues aplico una emulsificación o etcétera. Entonces, la técnica analítica va a depender de la naturaleza química del analito que querramos aislar de nuestra muestra, o sea, separarlo de la matriz. Podemos decir que la muestra entonces se forma de un analito, que es la sustancia química de interés, y pues la matriz. Aunado a eso, pues hay una técnica analítica. Y el método analítico, pues la secuencia de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de la muestra. Muy difícilmente se utilice una única técnica analítica para poder hacer la separación del analito y la matriz. Muy raramente. Vamos a trabajar varias técnicas, varios procesos, posiblemente agregar ácido primero, luego evaporar, luego destilar. O sea, son varias técnicas que podemos utilizar con un fin. Entonces, a esa agrupación de técnicas le vamos a llamar método analítico. Por ejemplo, el método Hendal, que se utiliza para determinación de proteínas en alimentos, proteína, o sea, componente de nitrógeno orgánico, ¿sí? Pues se basa de varias técnicas, no es nada más una, ¿sí? Tenemos que llevar a cabo ¿cómo se llama? La selección de la muestra, tenemos que evaporar, tenemos que destilar, tenemos que neutralizar, tenemos que separar. O sea, son varias técnicas que van a permitir llevar a cabo un objetivo específico, que es la determinación del nitrógeno de las proteínas en el alimento, pero pues como son varias etapas, pues por eso se llama método analítico. Entonces, muy raro o es muy poco usual que el analito y la matriz se separen por una técnica nada más. Son un grupo de técnicas que voy a utilizar con el fin de separar al analito de la matriz o identificar si ese analito está presente en la muestra. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos los conceptos básicos que giran en torno a esta parte. ¿Sí? Bueno, podemos ejemplificarlo de una manera más clara. Por ejemplo, tenemos nuestro ejemplo número 1 que dice análisis de glucosa en la sangre, si lo aplicamos a ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, cuando nos sacan una muestra de sangre, en la sangre, pues vamos a encontrar que nuestra muestra, pues ¿qué será? Un tubo de ensayo de sangre cuando sacan la muestra, ¿ya? El analito, queremos determinar glucosa, queremos saber si el paciente tiene sus índices correctos de glucosa sérica, pues nuestro analito va a ser la glucosa. ¿Cuál sería la matriz? Bueno, la sangre vemos que tiene componentes formes y componentes acuosos, que sería el suero. Vamos a encontrar ahí disueltos proteínas, sales minerales, colesterol. O sea, hay un montón de elementos que están en la sangre, en la circulación sistémica, y por ende, todo lo que no sea glucosa será nuestra matriz. O sea, lo que no me interesa analizar en este momento, no me interesa la cantidad de proteínas séricas, no me interesan los minerales presentes ni el colesterol, solamente quiero hacer un análisis específico de glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces el analito es la sangre y la matriz sería el resto de componentes presente en ella. La técnica analítica que se puede utilizar, pues es una espectrofotometría de absorción molecular visible, que es una de tantas técnicas que más adelante vamos a platicar de ella.
Y pues el método analítico pues implica desde la toma de la muestra, porque al momento de tomar la muestra del paciente, pues se toma la muestra de sangre. La sangre pues es un tipo de suspensión. Muchos pensaríamos que es una mezcla homogénea, pero no. Está formada por varios componentes, entonces entra la centrífuga, lo metemos en una centrífuga, empieza a girar, se separan los componentes y se nos hace más fácil la determinación de algún componente específico, como en este caso la glucosa. Entonces lleva un método desde lo que es la recepción del paciente, la toma de muestra o muestras del paciente, llevarlo a la centrífuga, sacar el tubo de ensayo de la centrífuga, tomar, ahora sí, ponerlo en nuestro método, en nuestro espectrofotómetro para que determine la cantidad de glucosa. Pues bueno, como son varias técnicas que se combinan, por esa razón recibe un método en particular, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, digamos, en ciencias de la salud, cómo utilizamos lo que aprendimos anteriormente del lenguaje de la química analítica. Nuestro ejemplo 2, pues podemos analizar la miel de abeja. ¿Sí? La miel de abeja en un laboratorio podemos identificar algunos componentes en particular. Por ejemplo, nuestra muestra sería pues miel de abeja multiflora, es decir, que venga de varias floraciones, de varios lugares. Mi analito, ¿cuál sería? El HMF. El HMF es el hidroximetilfurfural, que es un componente que se forma por la degradación natural de la miel de abeja. ¿Sí? Como la miel de abeja tiene presencia de fructosa, entonces esta fructosa, o más bien, esta miel de abeja, cuando lleva mucho tiempo en anaquel, supongamos que es una miel que se está vendiendo en un supermercado, para determinar la calidad de ese alimento, pues vamos a medir el hidroximetilfurfural, la cantidad de fructosa que se ha descompuesto, y pues si el índice de HMF es muy alto, pues quiere decir que esa miel lleva mucho tiempo en anaquel y ya no es, ya su calidad ha bajado. No es mala, se puede consumir, pero ya no es equivalente a una miel que es recién cosechada, ¿no? De esta manera podemos identificar si la cosecha es reciente o ya lleva mucho tiempo. Entonces, ese sería nuestro analito. La matriz, pues serían igual contenido de proteínas, carbohidratos y minerales que hayan presentes en la miel. La técnica analítica, pues es una cromatografía líquida de alta resolución, que es otra técnica que se puede utilizar. ¿Ok? Y el método analítico implica la dilución de la muestra empleando una columna cromatográfica para la separación y realización de la curva de calibración. O sea, primero tomamos la muestra, diluimos la muestra con componentes específicos, la pasamos por una columna de destilación, vemos si la columna de destilación tiene elementos de arrastre, bueno, todo eso se estudia en un tema específico que se llama métodos cromatográficos para separar los componentes. Y una vez hecho la separación, hacemos un grafiquito que se llama curva de calibración y con base en ello ya sabremos el contenido de analito que tiene esa muestra en particular. Pero vean cómo se aplica tanto en el área de ciencias de la salud como en el área de alimentos. Pues básicamente estamos trabajando con los conceptos que definimos anteriormente en dos ejemplos puntuales y específicos. Muy bien, pasamos al cuarto subtema, que es la clasificación. Bueno, la clasificación de los métodos de análisis, pues pueden ser por medio del principio analítico. O sea, estos métodos de análisis, con base al principio analítico, hay muchas clasificaciones, las cuales pues no me interesan porque no es mi objetivo de darles una sesión de química analítica. Simple y sencillamente quiero lo que nos va a servir para análisis de alimentos y lo que les va a servir en el campo de la nutrición. Entonces, con base a su principio analítico, ¿cómo se clasifican estos métodos de análisis? Se clasifican en métodos clásicos y métodos instrumentales. Los métodos clásicos se basan en reacciones químicas visibles, o sea, reacciones químicas que yo puedo percibir en el laboratorio, como son precipitaciones, como es el cambio de coloración, la formación o emanación de gases o vapores, pues todo eso es perceptible al momento de estar en el laboratorio y por esa razón se llaman métodos clásicos. Estos métodos clásicos abarcan los métodos gravimétricos, que son aquellos que, como su nombre lo indica, indirectamente o directamente, es utilizar la gravedad para formar un precipitado o se genere un peso aislado. ¿Sí? Y tenemos los métodos volumétricos, que son aquellos que involucran el volumen para completar una reacción química. Entonces, a estos se les llaman métodos clásicos porque van a implicar, como vemos acá, reacciones químicas visibles, las reacciones de formación de precipitados o sales que se asientan en el fondo del matraz, del tubo de ensayo, etcétera, cambio de coloración, como el caso de los análisis de acidometría o alcalimetría, y la formación de gases.
que igual se ven aquí en la parte de volumetría. Bueno, entonces esos son los métodos clásicos. Los métodos instrumentales, ¿en qué se diferencian? Que utilizan instrumentos especializados para medir propiedades físicas o químicas de la sustancia, ¿ok? Y estos métodos instrumentales se basan en métodos espectroscópicos, en los cuales hay una interacción entre la materia, ya, o sea, la muestra como tal, y la REM, que es ¿cómo se llama? La radiación electromagnética. ¿Sí? Pues ya implica un conocimiento un poquito más avanzado de lo que es la dualidad onda-partícula para saber cómo interacciona la materia con la radiación electromagnética, por ejemplo, la luz. ¿Ya? Los métodos cromatográficos que implican una separación, pues igual, esto en química analítica, pues es un tema que se ve específicamente en análisis instrumental, se ve lo que es la cromatografía, la elección de la fase estacionaria, cómo se siembra la columna cromatográfica, cómo pasa el analito a través de la columna, cómo se separa, bueno, es todo un show, pero pues es un método que se utiliza precisamente para la separación. Los métodos electroquímicos pues se basan en reacciones químicas que producen electricidad o pues hay involucradas cargas eléctricas que me ayuden a la separación de ciertos componentes, como la caja de electroforesis que nos ayuda a separar ciertas cantidades, por ejemplo, de ADN, que el ADN es una molécula cargada negativamente. Entonces podemos utilizar esos métodos para aquellos analitos cuya naturaleza química sea que tienen cargas eléctricas, ¿ya? Y pues los que son los métodos térmicos, en el cual hay una interacción entre la materia y el calor. ¿Sí? Entonces, como vemos, pues de esta manera, atendiendo el principio analítico, los métodos de análisis se clasifican como clásicos e instrumentales y ya hemos dado la definición de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, con este esquema, espero que quede claro lo que es la clasificación con base al principio analítico. Les comento, hay varias clasificaciones, pero por el momento me interesa nada más la del principio analítico. Con esto, pues ya terminamos el primer tema de la unidad 4 que corresponde pues a la introducción, que es la química analítica, la que nos va a apoyar en ese tipo de ¿cómo se llama?, de análisis, y pues los principios básicos, como es la terminología, aplicaciones a algunos ejemplos y la clasificación de los métodos. En el tema 2 nos vamos a enfocar únicamente en el análisis gravimétrico, que es un método clásico, ¿sí? Nuestro objetivo específico es conocer las bases del análisis gravimétrico aplicado a los alimentos para la determinación de componentes nutricionales específicos. O sea, pues ya nos centramos en el método gravimétrico y lo vamos a aplicar pues a la industria de alimentos. ¿Sí? Pues vemos lo que es la introducción. ¿Qué es un análisis gravimétrico? Esto es lo principal que tenemos que identificar. A pesar de que ya lo definimos en la llave anterior de manera general, aquí tenemos la definición formal. Es un método cuantitativo de análisis químico que se basa en la medición del peso de un compuesto o de uno de sus componentes después de haber sido separado de la muestra. Como vemos, aquí lo que vamos a aprovechar es que el componente o el analito que queremos identificar tenga un peso conocido para que podamos cuantificar su presencia en una muestra de alimento. Entonces, en eso se va a basar el análisis gravimétrico. Este análisis gravimétrico tiene dos categorías principales o se subdivide en dos categorías. La primera es el análisis gravimétrico por volatilización y la segunda, el análisis gravimétrico por precipitación. ¿Cómo se define cuál es la característica de cada uno? Bueno, creo que las podemos intuir por las imagencitas y por el nombrecito, pero definimos. Por volatilización, ¿qué es? Mira, el analito o algún producto del analito se separan en forma gaseosa, es decir, vamos a producir un vapor. El gas se recoge y se pesa, o se determina el peso del producto gaseoso a partir de la pérdida del peso de la muestra. O sea, que hay de dos cosas. Una vez que separamos, o pesamos lo que sobró y hacemos el descuento, o pesamos lo que se vaporizó y lo cotejamos para ver si es cierto. O sea, si yo, por ejemplo, vaporizo cierto volumen, no sé, imagínense, de agua, bueno, pues yo ya sé que el agua tiene cierto peso molecular. Entonces, cuando yo vaporizo y peso, tiene que corresponder, o puedo hacerlo al revés. Puedo vaporizar y lo que me sobra lo peso, y si tiene cierto componente, digamos, agua, y el agua pesa tanto, esto es lo que le faltó, pues ahí ya podemos hacer la determinación y la valoración. Entonces, por esa razón se llama método de volatilización. ¿Y el método de precipitación cuál es?
El analito se separa de los demás constituyentes de la muestra por formación de un compuesto insoluble, como vemos aquí en la imagencita. Van a haber procedimientos en los cuales se van a formar precipitados y estos precipitados podemos recolectarlos, pesarlos y de esa manera llevar a cabo el análisis. Entonces vemos que lo que es el análisis gravimétrico tiene estas dos vertientes, la volatilización y la precipitación. Entonces vemos que la volatilización prácticamente es el empleo del calor para llevar a cabo la formación de un gas o de un vapor y nuestra reacción general sería esta. La masa del analito que yo quiero investigar, que está aquí en esta muestra, al agregarle calor, lo que va a hacer es que el analito se va a desprender en forma de vapor. Y aquí tenemos de dos, o pesamos el analito o pesamos lo que resta de la solución. Eso ya es a criterio o en función de qué instrumentos se tengan en el laboratorio para medir al analito directamente o a la matriz que sobra después de este proceso. ¿Sí? Y el de precipitación, pues es formar un precipitado, o sea, la masa del analito la vamos a hacer reaccionar químicamente con algo para que el analito se una a él químicamente y esto forma un sólido y este sólido obviamente se precipite en el fondo del matraz, del tubo de ensayo y de esa manera podamos hacer una cuantificación del peso. Entonces son las dos versiones que tienen los análisis gravimétricos. Nosotros para fines de trabajo vamos a utilizar el método de análisis gravimétrico por precipitación, que es uno de los más amenos y de los que podemos calcular de manera eficiente, porque un gramaje lo podemos medir en el laboratorio con una balanza analítica o con una balanza de platos. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar el método por precipitación, precisamente, es el segundo subtema del tema 2. Entonces, bueno, el analito se separa de los componentes de una solución en forma de precipitado, o sea, lo que queremos es formar este precipitado de acá abajo, ¿sí? El cual es tratado para convertirlo en un compuesto de composición conocida, el cual puede ser pesado para su análisis posterior. O sea, vamos a crear nosotros el precipitado uniendo al analito en cuestión con alguna sustancia que interaccione o que sea afín químicamente para poder generar ese precipitado. ¿Cuáles deben ser las características del precipitado formado en este proceso? Bueno, el precipitado debe ser insoluble en el medio de precipitación. Obviamente, si el analito fuese soluble con el resto de la matriz, de nada serviría toda la chamba que vamos a hacer, porque al final no se va a formar ningún precipitado y no vamos a poder cuantificar nada. Así que el analito, una vez que se asocie a esa sustancia química X que permita su precipitación, dicho precipitado debe ser insoluble, no se debe combinar con el resto de la matriz porque de lo contrario no estaríamos haciendo nada. ¿Sí? Dos, se puede filtrar con facilidad, es decir, puede hacer una separación fácil entre el precipitado obtenido y el resto de la matriz. ¿Sí? Porque igual, si no se puede filtrar, pues tampoco sería muy conveniente utilizarlo. ¿Sí? No se podría separar y mucho menos cuantificar y que sea puro con una composición constante o conocida. ¿Sí? Entonces, eso también es importante porque nos va a permitir hacer cálculos estequiométricos y de esta manera hacer asociaciones y determinar la presencia o no de dicho analito, ¿no? Entonces, son unas características importantes que debe de tener el precipitado que va a bajar y que se va a mostrar en el matraz, en el tubo de ensayo, etcétera. Bueno, entonces vamos a hablar de la precipitación. ¿Cómo se da? Imagínense que yo tengo una muestra con una composición conocida. El analito está presente en la muestra problema. ¿Sí? Entonces, imagínense un mineral que voy a determinar. Entonces, esto lo vamos a tener que diluir en una solución. ¿Sí? O sea, este mineral lo diluimos, mayormente va a ser en agua, y al hacer esta dilución nosotros vamos a incorporar una sustancia química, que es la que vimos en la fórmula general, esa X. A esto le vamos a llamar agente precipitante. Pues el agente precipitante, al entrar en contacto con la solución del analito en cuestión con agua, ¿sí? Este analito, perdón, este agente precipitante debe ser una composición conocida. ¿Sí? Porque es lo que yo voy a incorporar acá. Esto es desconocido. Entonces, si yo le echo nada más al tanteo y tampoco sé cuánto hay, pues ya me metí en un problema, porque no sé cuánto es esto, no sé cuánto es esto. Es como una ecuación con dos incógnitas, o sea, no voy a saber nada. Entonces, cuando menos tengo que saber la composición del agente precipitante para que al momento de que se combine con el analito, ya tenga una idea de cuánta masa de aquí se combinó con esta. ¿Sí? Y obviamente, pues el agente diluyente para formar la solución
es el agua por excelencia. Entonces se hace la combinación del agente precipitante con nuestra solución muestra. Y a continuación lleva a cabo el proceso de precipitación, en donde, fíjense que el analito, que aquí está simbolizado de color rojo, va a interaccionar con algún componente del agente precipitante. Al interaccionar, esto forma el sedimento o el precipitado y de esta manera hemos conseguido que se genere ese sedimento en el fondo del recipiente, del matraz o del tubo de ensayo. Formación del precipitado. Como conocemos la composición de esto, tanto composición química como la composición másica, pues ya podemos echar talacha y determinar matemáticamente o analíticamente, pues cuál es la relación entre el analito en cuestión y nuestro agente precipitante. A este proceso dentro del análisis se le llama digestión. La digestión es el proceso por el cual se fomenta la formación del precipitado, o sea, que el analito se descomponga en una solución y fomentar a que se una a algún componente del agente precipitante para que se forme el precipitado y por ende podamos hacer el cálculo. Una vez formando el precipitado, pues ya hay ciertos pasitos que se hacen posteriores a este proceso, que sería la filtración, o sea, la separación del resto de la matriz, que está conformada por la composición química de la muestra original y parte del agente precipitante que no reaccionó con el analito, pues bueno, vamos a filtrar, vamos a separar esa matriz de nuestro precipitado. Posteriormente vamos a lavar para que no hayan impurezas. Tercero, el secado o la calcinación, es decir, eliminar el precipitado calentándolo para cuantificar ese componente en particular, el peso, el pesado posterior y por último los cálculos estequiométricos para saber la presencia de este analito en la muestra original, ¿sí? Como vemos, pues es un proceso que involucra varias etapas, las cuales están descritas en este diagrama y es importante que ustedes aprendan a identificarlas y reconocerlas. Vamos a hablar del precipitante, que es algo importante. Aquí está mi agente precipitante. El agente precipitante forma un papel importante, tiene una clave en este proceso de precipitación. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces el precipitante, ¿qué es lo que va a hacer? Como ya sabemos, se coloca en la solución problema y va a permitir la unión química con el analito para formar el precipitado. Entonces, por ejemplo, en esta reacción que vemos acá, aquí vemos dos componentes, el nitrato de bario, el cromato de potasio, que forman al nitrato de potasio y al cromato de bario, o sea, reactivos y productos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Observemos lo siguiente. El bario aquí será mi analito, es lo que quiero identificar. Posiblemente una muestra X, quiero determinar la cantidad de bario presente en este componente. En este caso, el nitrato forma parte de la matriz. No me interesa analizar el nitrato, quiero saber cuánto bario hay. El cromato de potasio o el K2SO4 es el agente precipitante, es decir, es la sustancia química que voy a incorporar a lo que tiene mi analito y el analito debe reaccionar con él. Aquí observamos que se dio una reacción química en la cual pues hubo como que una sustitución, de hecho es una reacción de sustitución doble, en la cual vamos a explicarlo acá. Siempre tenemos una sustancia electropositiva y una sustancia electronegativa. Sustancia, ¿cuánto color? Sustancia con este azul, ahí está, electropositiva y electronegativa. ¿Qué observamos acá? Que el potasio positivo, aquí está, el cromato negativo, aquí está, y vean que el bario positivo aquí está y el nitrato que es negativo aquí está. Observen bien, se hizo un desplazamiento doble, así se llaman estas reacciones en química general, porque vean que el positivo, que es el bario, se va con el negativo del precipitante, ¿sí? Y forman esta sustancia. Ay, no puedo quitarla, esta voy a borrarla para que no, ahí está. Se forma esto. ¿Sí? El bario, que es positivo, se combinó con la parte negativa del agente precipitante para formar otro compuesto. Este compuesto tiene la característica de que es el precipitado, es menos soluble y se puede asentar en el fondo del matraz. Eso es lo que yo voy a conseguir, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede. El analito
tiene una naturaleza química, positiva o negativa, y el agente precipitante lo que va a hacer es combinarse con él y formar una sustancia llamada precipitado que es insoluble y se va a sentar en el fondo del recipiente. Entonces, el agente precipitante, ¿qué debe de cumplir? Tiene que ser específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este agente precipitante puede ser que se combine con otras cosas. ¿Qué tal si se combina, por ejemplo, con el nitrato? Ay, pues ya no me sirve. Si yo lo que quiero es analizar bario, si este agente precipitante no se combina con la sustancia, el analito que yo quiero, voy a tener un montón de reacciones o de productos secundarios y esto pues no me conviene para el análisis cuantitativo. Entonces, por eso el agente precipitante debe de ser específico, ¿sí? Es decir, solamente reaccionar con una especie química. Imaginemos, en este caso, con el bario. Ahora, que un precipitante sea específico, esto incrementa el costo del agente precipitante. Y obviamente, pues al ser muy costoso, pues sería muy poco redituable utilizar un montón de ese agente precipitante que es caro. Entonces, puede ser que no sea específico, pero sea selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccione con un número limitado de especies químicas, ¿sí? O sea, puede ser que este agente precipitante no sea específico para el bario, pero este agente precipitante limita la reacción química de varios componentes. O sea, puede haber otras sustancias químicas dentro de la muestra, pero este agente precipitante solamente reacciona con un número limitado de esas especies y da la casualidad de que el bario es una de ellas y por eso me sirve para formar este precipitado, ¿sí? Digamos, en el peor de los casos, ¿sí? Ay, perdón. Entonces ya vimos acá cuáles son esas características que tiene el agente precipitante. Debe ser específico y selectivo para llevar a cabo este proceso de precipitación, ¿sí? Entonces vamos a quitar acá, ya se entendió un poquito la parte química de la diferencia de cargas eléctricas. Estas, acuérdense, son cargas eléctricas puntuales porque pertenecen a iones, no son cargas formales, que es lo que vieron en química, ¿no? Química vieron cargas formales, pero de sustancias covalentes, compuestos covalentes. Aquí no estamos hablando de covalencia, estamos hablando de compuestos iónicos, por eso son cargas puntuales, ¿sí? Va, ya entendimos qué hace el agente precipitante. Ahora, ¿qué hace el precipitado? El precipitado, sí, pues es el sedimento en la solución, en lo que resta, y el precipitado también tiene que tener ciertas características, ¿sí? El proceso de precipitación involucra proceso físico. Un proceso físico, el cual es la nucleación, que es la agrupación de iones en racimos. Una vez que se da la reacción y se forma el precipitado, este debe empezar a formar pequeños núcleos de iones que pues a eso se le llama nucleación. Posteriormente viene siendo el crecimiento cristalino, porque se va a sentar una especie de sal. Entonces tienen que crecer los cristales. Entonces en el crecimiento cristalino es como esos depósitos de iones se van a ir juntando, se van a ir agrupando y van a formar una red cristalina más grande. Estos depósitos de nuevos iones sobre los núcleos previamente formados. Y es lo que forma al final del día este precipitado que está en el fondo del matraz o del tubo de ensayo, pero también involucra procesos químicos, porque es una reacción. Cuando hablamos de la precipitación, es una reacción química que se da entre el analito y el agente precipitante para formar nuestro precipitado. Es una reacción química, ¿ok? Que está basada en las reacciones estequiométricas entre el analito y y el precipitado, bueno, la formación del precipitado que está acá con el agente precipitante. Entonces vemos que el proceso de los precipitados pues lleva a cabo dos fases, si lo queremos ver así. La parte física, que es la formación de núcleos y la consolidación de una red cristalina, y la parte química, porque tiene que haber una interacción, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de precipitados? Los tipos de precipitados pueden ser coloides, como por ejemplo esta muestra de leche. La leche se considera un coloide porque tiene muchos componentes, sobre todo el calcio, que está abundante en la leche, pero no se ve, ¿sí? Queda una fase homogénea. Entonces, ¿cuál es la característica de un precipitado coloide? Son partículas muy pequeñas, o sea, que no podemos visualizar. Hay cúmulos de grasa que no son observables a simple vista en la leche. Dos, sin tendencia a sedimentarse. Vemos que aquí en la leche no presenta sedimentaciones. Podemos tomar una leche y no sentimos la sedimentación, ¿sí? Y tres, difíciles de filtrar. O sea, si yo quiero determinar el calcio en la leche, la voy a tener un poquito complicada porque la leche se solubiliza. A pesar de que la leche tiene un contenido más alto de calcio que el agua,
lo que provocaría en teoría su precipitación, pero la leche tiene ciertas proteínas que permiten la combinación del calcio en la fase completa y esto hace que no sean precipitables, que eso lo vamos a ver en tecnología alimentaria uno cuando veamos lácteos y derivados. Ahí les voy a explicar qué proteínas son, cuáles son las características, bueno, para no adelantarnos a la materia, ¿no? Pero pues a lo que vamos, ese tipo de coloides son un tipo de mezcla intermedia, la cual es difícil de filtrar porque el analito, como se combina con la fase, pues es difícil separarlo. Entonces, los precipitados coloidales son los que no vamos a querer para un análisis gravimétrico específico por precipitación, ya que se nos dificultaría un poquito más o requeriríamos más métodos, pero más técnicas para el método. Y eso pues puede tardarnos mucho más tiempo y al tardar más tiempo es menos rendimiento y pues operacionalmente nos cuesta dinero. Entonces, no. Sin embargo, necesitamos ahora sí lo que son los tipos de precipitados cristalinos, los cristales. ¿Por qué? El precipitado cristalino, como podemos observar acá, dice que punto número uno son partículas mucho más grandes que permite la sedimentación. Aquí está. Dos, tendencia a sedimentarse de forma espontánea, o sea, no tenemos que agitar, mover, simple y sencillamente se van formando por medio de la nucleación, la formación del cristal y solitos van a ir cayendo y se van a ir depositando, ¿no? Tres, son fáciles de filtrar. ¿Por qué? Porque al estar divididos en dos fases, una fase sólida en el fondo y la matriz que está líquida, como vemos acá, pues ya es más fácil la separación por una filtración, por microporos, etcétera. Y esto va a permitir cuantificar esta sal formada o este precipitado para saber la presencia de cierto componente. ¿Sí? El tamaño de partícula del precipitado también va a ser importante. El tamaño de partículas se determina por la ecuación de von Neumann. Esta ecuación nos dice que la sobresaturación relativa, simbolizada como SR, es igual a Q menos S sobre S. ¿Qué es Q y qué es S? Bueno, Q es o se define como la concentración del soluto en cualquier instante, o sea, la concentración de nuestro analito. Y S sería la solubilidad en equilibrio. La solubilidad es la capacidad que tiene ese soluto de disolverse en el medio, ¿sí? Entonces, la ecuación de von Weimar se determina mediante estos dos parámetros, la concentración del soluto o, para nuestro caso, el analito en cuestión, y S, la solubilidad en equilibrio, ¿ya? ¿Cuáles son las interpretaciones sobre la saturación relativa? O sea, ¿qué quiere decir esta SR? Bueno, la SR, o la saturación relativa, puede ser que nos dé un valor numérico grande. Esta SR, vamos a poner acá, esta SR es una proporción. Hay que entender que matemáticamente una división es una comparación entre dos números, ¿ok? ¿Qué números son los que estoy comparando? Aquí no puedo escribir. Sí, sí puedo escribir. A ver, ¿qué números estoy comparando? Pues vean que estamos comparando un numerador, ¿ok? Le voy a cambiar el color para que se vea. Ahí está, es un numerador, que es este en la parte de arriba, y tenemos también un denominador. Como sabemos en nuestros cursos de matemáticas, de aritmética, pues que está en la parte de abajo. Ahora, esta relación matemáticamente es importante. ¿Por qué? Porque me permite determinar quién es más grande. Por ejemplo, vamos a quitar este, ahí está. Por ejemplo, si yo tuviese, matemáticamente, si yo tengo un medio, pues esto es equivalente a 0,5, ¿no? Estamos de acuerdo de nuestras matemáticas básicas de aritmética. Y aquí me dirán, maestro, pues yo me metí a nutrición porque no tenía que ver nada con matemáticas. Bueno, estás en un error, pero vamos a barajearla despacio, ¿sí? Ahí está. Un medio, 1 partido 2 es 0,5, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo hago 2? Ay, qué feo 2, pero bueno, la idea, 2 entre 1 es 2. Sígueme el juego, ahí está. Entonces, fíjate que aquí, al momento de hacer una división, cuando el denominador, atención, cuando el denominador es más grande que el numerador, ¿cómo es mi resultado? Mi resultado es pequeño, es menor a 1, ¿ya? Pero
Cuando mi numerador es más grande que el denominador, ¿cómo es mi resultado? Mi resultado es mayor a uno. Entonces, esta idea de las fracciones la voy a llevar acá, porque la sobresaturación relativa es básicamente eso, es una fracción formada por un numerador que es Q menos S y un denominador que es S. Entonces diremos que cuando la sobresaturación relativa sea menor a uno, quiere decir que el denominador es más grande. ¿Quién debe ser más grande entonces? La S, que es la solubilidad en equilibrio. Al haber una mayor solubilidad en el equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Que la sobresaturación va a ser menor a uno. Es decir, que la sustancia o el analito en cuestión se puede combinar muy bien con nuestra solución y va a ser muy difícil su separación. Y cuando sea al revés, cuando el numerador sea más grande que el denominador, ¿sí? Esto implicará la concentración del analito en un instante es superior. Entonces, a esto quiero que regresemos a este concepto de las fracciones para que entendamos ahora cómo es que se va a dar esa interpretación de la saturación relativa. Ahí está. Y comenzamos. La saturación relativa, entonces, ahora sí, se define como si tenemos un valor numérico grande de la saturación relativa, esto va a requerir o va a interpretarse como una precipitación tiende a ser coloidal, o sea, que el analito o la sustancia que quiero analizar se convierte en un coloide, como la leche. Y recordemos, es operacionalmente es factible que mi sedimentación sea coloidal o que sea coloidal, no nos interesa, porque acuérdense que al ser coloide está bien combinado con el medio, con la matriz, y va a ser muy difícil su separación. Entonces, no me conviene. Cuando la sobresaturación relativa es un valor alto, mayor a uno, esto quiere decir que la mezcla va a ser coloidal, y al ser coloidal va a ser difícil la separación del analito de la matriz. Entonces, no nos conviene. Pero ¿qué pasa cuando el valor numérico es pequeño? Cuando el valor numérico es pequeño, quiere decir que la precipitación tiende a formar sólidos cristalinos. Esto es lo que nosotros queremos, que se formen sólidos cristalinos para que así la separación entre el sólido cristalino y la matriz sea mucho más rápida y nos ayude al análisis gravimétrico de determinación de cualquier sustancia X, que llamemos analito, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de ¿cómo se llama? El índice de sobresaturación relativa, o SR, que depende de estos dos términos, la concentración del soluto, o para nuestro caso el analito, y S, que es la solubilidad en el punto de equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nada más voy a quitar, bueno, creo que no avanza. ¿Ok? No, sí, se mantiene. A ver, vamos a borrar esto, porque si no se va a repetir. Ahí está, listo. Muy bien, entonces avanzando. Vamos a hacer unos ejercicios de práctica. ¿Por qué? Esto es importante porque acuérdense que en el servo ya tienen su evidencia de aprendizaje, que es la última tarea de este parcial, en la cual tienen que resolver 4 ejercicios de sobresaturación relativa. Los 4 ejercicios ya están en el servo, tienen la respuesta y tienen que operar como vamos a ver a continuación. Así que esto es importante para que realicen la última actividad. Ejercicios de práctica. ¿Cómo se realiza? El ejemplo uno me dice, vamos a hacer la determinación si la saturación relativa del hierro presente en un cereal fortificado es conveniente para el análisis gravimétrico, sabiendo que la concentración del soluto, o sea, del analito del hierro, es de 0.0019 molar, si la solubilidad en equilibrio es igual a 0.00049 molar. Ahí tenemos estos elementos, este es nuestro ejemplo, muy parecido a los ejercicios de servo, así que vamos a ver cómo se resuelve. Primero, apuntamos los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues primero tengo mi Q, que vendría siendo la concentración, que es de 0.0019 molar, y tenemos S, que es la saturación en el equilibrio, que es de 0.00049 molar. Bien, y nos piden encontrar la saturación relativa. Ahí está. Ajustes. ¿Qué ajustes necesitamos? En este caso no hay que hacer ningún ajuste porque ya está en las unidades que requerimos. Ambos son en molar o puede ser mol sobre litro. Es indistinto. El chiste es que no hay ajustes que aplicar. Fórmula. Aquí está nuestra fórmula. SR, saturación a saturación relativa, es igual a Q menos S sobre S.
Sustitución de datos, pues ahí está, SR va a ser igual a Q, que es 0.0019 molar, aquí está, menos 0.00049 molar, aquí la tenemos, sobre, pues esto mismo, la S, que es 0.00049 molar. Hacemos la diferencia en el numerador, hacemos la operación y el resultado, la diferencia en el numerador nos da 1.41 por 10 a la menos 3. Esto lo puedes hacer en tu calculadora científica y te va a dar este resultado, pero acuérdate que en notación científica esto sería equivalente a ver, le voy a poner otro color azul, que esto sería equivalente a decir 0 punto, como es a la menos 3, 1, un 0, 2, y en el tercero pones la cantidad, o sea, 1,41. Esto es molar. O sea, es lo mismo, ya sea que lo trabajes así en decimal o lo trabajes en notación científica, es exactamente lo mismo, ¿sí? Al tener esto, pues rápidamente hacemos el cociente o hacemos la división, en donde, pues como trabajamos las mismas unidades, molar se cancela con molar y tendríamos la sobresaturación de 2,8775. Esta sería nuestra respuesta en el ejercicio. Ahora, como el resultado es relativamente alto, es mayor a 1, ¿esto qué implica? Que el precipitado es de tipo coloidal, por lo tanto, no se puede analizar, ¿sí? No se puede identificar, no se podrá separar o no será óptimo para un análisis gravimétrico posterior, en este ejemplo hipotético, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el desarrollo del ejemplo 1 con los datos, ajustes, fórmula, sustitución y operación con resultado. Al momento del examen, esto obviamente está de más decirlo, pero de cajón vienen ejercicios así en el examen y la manera de contestarlos va a ser así, chicos. Quiero que coloquen los datos, el ajuste, que no hay ajuste, la fórmula, sustitución, operación y resultado, para que yo observe que están efectuando el proceso correctamente y lleguen a la solución adecuada. Si nada más me hacen la división rápida, sin procedimiento, y me arrojan el resultado, esto está mal. De una vez se los comento, se los digo, es tache del ejercicio. Pero maestro, me salió bien mi respuesta. Sí, pero al no haber un procedimiento, yo no puedo calificarlo. Acuérdate que esta parte es procedimental. ¿Qué quiere decir? Que me tienes que mostrar procedimiento de cómo se hace. Si eres el hijo de Baldor o eres una eminencia en matemáticas, ok, pero necesito el análisis procedimental, que es este, para determinar si efectivamente lo hiciste. ¿Por qué? Porque si nada más me pone la respuesta, copiaste. Para mí, le copió a un compañero. Para evitar malos entendidos, realízame el procedimiento: datos, ajustes, fórmula, sustitución y operaciones resultado. E incluso en la rúbrica que tienen en la evidencia de aprendizaje establece que me tienen que resolver los ejercicios con este sistema, ¿sí? Para que sea válida la actividad y tengan los puntajes correspondientes de dicha actividad, ¿ya? Bueno, pues ahí tenemos uno. El ejemplo 2, lo mismo, determinar si la saturación relativa de potasio presente en un suplemento de proteína para saber si es conveniente el análisis gravimétrico, sabiendo que la concentración de soluto es 3.2 por 10 a la menos 3 molar, si la solubilidad en equilibrio es igual a 2.7 por 10 a la menos 3 molar. Vean que aquí en este ejemplo estoy usando ya notación científica. Da igual, pueden trabajarlo así, pueden sacar su calculadora científica. De hecho, para el examen necesito que lleven su calculadora científica. No se va a permitir sacar celular, de hecho está prohibido sacar el celular, y si sacan una calculadora básica, pues es bajo su propio riesgo. Yo les permito sacar la calculadora científica, pero tienen que llevarla el día del examen, ¿sí? Datos: Q es 3.2 por 10 a la menos 3, S es 2.7 por 10 a la menos 3, SR es la incógnita. No hay ajustes que hacer. La fórmula la misma de siempre. La sustitución: colocamos los elementos 3.2 por 10 a la menos 3 menos 2.7 por 10 a la menos 3 entre lo mismo. Al hacer la diferencia del numerador, obtendremos 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y pues de la misma manera, aquí podemos hacer la cancelación de las unidades. Hacemos la cuenta, ustedes la hacen en su calculadora y van a obtener que SR es de 0.1851. Como el valor es pequeño, ¿esto qué implica? Implica que el precipitado es de tipo de cristal o se formarán cristales, por lo cual este es óptimo para un análisis posterior. Entonces, de esta manera, con base al grado de saturación relativa, podemos determinar si la muestra
o el analito en cuestión nos permite llevar a cabo una separación correcta o no. Entonces, vean cuál es la aplicación. Tenemos dos ejemplos de cómo se resuelve, únicamente la sustitución con la fórmula. No van a haber despejes, simple y sencillamente va a ser la fórmula. Pero esta parte la tienen que trabajar bien, lleven su calculadora científica para poder llevar a cabo las operaciones correspondientes. Muy bien. Bueno, pues ya que vimos estos ejercicios que les van a servir para realizar la última actividad del primer parcial y de cajón vienen en el examen, pues ya tienen para ir practicando y para ir resolviendo ese ejercicio. Los ejercicios que están en Servo ya tienen la respuesta, así que si realizan el procedimiento correcto, llegan a la respuesta. De lo contrario, lo podemos revisar en la clase presencial que tengamos en el aula para esclarecer algunas dudas. ¿Sí? Muy bien, hablamos ahora de la formación de precipitado. El precipitado que se va a formar, pues se va a llevar a cabo mediante el proceso de nucleación que ya habíamos visto, en el cual las partículas se unen para formar núcleos de precipitación. Segundo, el crecimiento de los cristales. Depósito de partículas sobre los núcleos ya formados. Se van a ir agregando para formar esos cristalitos. Y tercero, la precipitación como tal, es decir, la sedimentación, que ese precipitado caiga al fondo para que posteriormente sea separado y podamos hacer la calcinación, pesado, los otros elementos que necesitamos para la determinación de la muestra en particular, del analito que estaba presente en esa muestra. Entonces ahí vemos cómo se lleva a cabo la formación del precipitado. Ahora, hay dos procesos importantes acá, la nucleación y el crecimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En la nucleación se forman partículas, se forman más partículas y las partículas tienen menor tamaño. Mientras que en el crecimiento de la partícula o el crecimiento del cristal produce pocas partículas y las partículas tienen menor tamaño. O sea, esto, vean cómo acá en la nucleación vemos componentes pequeñitos, mientras que en el crecimiento de la partícula pues es demasiado grande. Lo que nosotros requerimos es que la nucleación esté por expensas del crecimiento de la partícula, ya que si la nucleación es eficiente, va a formar pequeños cristales y se van a sedimentar, mientras que aquí el crecimiento de partícula pues hace que sea mucho más grande, que esto va a tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, cuando se hace una congelación del alimento, imaginemos la carne, cuando se congela la carne se debe congelar rápido, favoreciendo la nucleación, porque son cristalitos de hielo pequeños. Como la carne es un tejido biológico, de hecho es tejido muscular esquelético, si crece demasiado la partícula, forma cristales grandotes, estos cristales hacen que se rompan las células del tejido y esto puede provocar deterioro de la carne. Y cuando nosotros la descongelamos para consumir, cambia su percepción organoléptica, cambia su sabor e incluso promueve su descomposición más rápido. Entonces, hay en conservación de alimentos y y en tecnología alimentaria, la nucleación es importante porque permite que se mantengan ciertas propiedades organolépticas del alimento. Igual en el chocolate, la grasa, cuando se congela, cuando nosotros enfriamos un chocolate o lo congelamos, no debemos hacer que crezca demasiado porque los cúmulos de grasa forman cristales grandes y eso le da una sensación. Primero, el chocolate queda opaco. No sé si han visto un chocolate viejo, queda opaco, ya no se ve así apetitoso, ya no se ve así cafecito con leche bonito, oscuro si es chocolate negro, sin leche, ¿ok? Se ve opaco. Entonces, esto indica un mal manejo en su refrigeración y congelación, porque el crecimiento de la grasa en cristal es grande, es un crecimiento de partícula grande, y esto deteriora la calidad visual del alimento y también el sabor, porque si ustedes prueban un chocolate que está con esas características, se siente arenoso. La textura ya es arenosa, ya no es una textura agradable al paladar. Desde el punto de vista culinario, ya no agrada un chocolate que ha sido mal manejado por esas condiciones. Incluso ese tipo de chocolate se rematan muchas veces en ciertas cadenas. Ay, que oferta de chocolate, dos barras de chocolate X por 60 pesos, 40 pesos, cuando uno solo te cuesta 45, 50 pesos. Oye, qué padre, qué ganga, y es un chocolate grande, pero lo abres y está como te digo. El chocolate es opaco y cuando lo pruebas se siente arenoso, porque ya pasó mucho tiempo. Tuvo un proceso, un mal proceso de congelamiento, de enfriamiento, y esto promueva que haya mayor crecimiento de partícula que nucleación. Lo que se busca es que se dé la nucleación para que de esta manera los pequeños cristalitos se mantengan
y no altere grandemente las propiedades organolépticas del alimento. Por esa razón tenemos este conflicto entre nucleación versus crecimiento de la partícula, ¿ya? Que es útil para ciertos alimentos. ¿Sí? Y vamos a ver ahora lo que es el tercer subtema, que es la reacción química presente. Cuando tenemos un analito que reacciona químicamente con el agente precipitante, se forma lo que es nuestro precipitado. Entonces tenemos al analito, el agente precipitante y nuestro precipitado. Ahora, la composición del agente precipitante ya sabemos que debe ser conocida y pues para que al momento de que se combine con el analito podamos cuantificar de manera adecuada y los cálculos no se nos hagan tan tediosos, ¿ya? Ahora, este precipitado va a permitir la realización de ciertos cálculos estequiométricos, matemáticos, para poder determinar la presencia del analito en cuanto a su contenido máximo. ¿Sí? Ahora, en un ejemplo demostrativo, nada más para indicar esto, vean que se pretende hacer un análisis composicional de cierta marca de leche, llamémosla la vaquita feliz, para determinar la cantidad de calcio en la cual con el cual ha sido adicionada. Entonces aquí vemos que nuestro objetivo, nuestro analito es el calcio en la leche y se puede determinar mediante esta prueba muy fácil, que es el calcio que interacciona con ¿cómo se llama? Con este compuesto, que es el oxalato, se combinan químicamente para formar oxalato de calcio, ¿sí? Posteriormente el oxalato de calcio se trata y se convierte en óxido de calcio, monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, a esto se llama mecanismo de reacción. ¿Qué es lo que suscita? Bueno, nosotros como ingenieros, como alimentólogos, más que nada su servidor como bioquímico, tenemos un daño que estas son las matemáticas y todo esto lo vemos como una ecuación y decimos, miren, en esta ecuación el componente que se repite es el oxalato de calcio, lo mismo que acá, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es cancelar este término común y ¿qué es lo que me sobra? Lo que me sobra en el proceso es el calcio, el oxalato como reactivos y como productos me va a quedar el óxido de calcio, que es mi precipitado, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que estos no me interesan en lo más mínimo. Entonces, al hacer esto y al hacer pues esta deducción matemática, vean que esta es mi ecuación final, en la cual ya determiné mi analito, mi agente precipitante y mi precipitado. El óxido de calcio ya es el precipitado que puedo utilizar para cálculos estequiométricos y al calcular cuánto calcio hay en este óxido de calcio, pues es mucho más fácil la determinación de cuánto calcio tiene la leche en particular, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo demostrativo de cómo se aplica la reacción química de precipitación, en este caso en la determinación de calcio en la leche, o se puede utilizar para cualquier tipo de alimento en particular. ¿Sí? Ahora, los ejercicios de práctica que también deben de conocer acerca de esto es lo siguiente. Imagínense que tienen esta reacción y yo les pido en el examen determinar quién es el agente precipitante, quién es el precipitado y quién es el analito. Entonces, podemos observar aquí esta ecuación y acuérdense lo que habíamos comentado. La ecuación se divide. Este es positivo, este es negativo. Posteriormente, este es positivo, este es negativo. Siempre el positivo va a la izquierda, el negativo a la derecha. Y vean qué pasa. A ver, seguimos al potasio. El potasio está acá, vean. Ah, es el positivo. Cloro, aquí está, negativo. Y seguimos también a la plata, aquí está, es positiva. Y seguimos al nitrato, aquí está, es negativo. Vean que se intercambiaron. La plata positiva se fue con el cloro negativo para formar al cloruro de plata y el nitrato negativo se combinó con el potasio para formar nitrato de potasio. De aquí podemos identificar o debemos de identificar lo siguiente. Vean, ¿quién es mi precipitado? Bueno, pues yo el precipitado puedo ver a leguas que es el AgCl, porque esta es una fase sólida. Esta fase sólida no se combina con el medio y se precipita al fondo del matrazo, del tubo de ensayo. Así que este es mi precipitado. ¿Quién es mi analito? Ah, ok. Pegado al precipitado tenemos al analito, que sería la plata. Aquí está, esta será la plata como analito. ¿Y quién es el agente precipitante? ¿Quién me ayudó a separar la plata del nitrato? Ah, me ayudó el KCl, el cloruro de potasio. Y de esta forma, en esta ecuación,
de precipitación, ya identifique quién es mi precipitado. Siempre les sugiero que vayan primero a identificar el precipitado, que es el que va a estar en fase sólida. Posteriormente, este precipitado va a ir acompañado del analito, que es el catión, es el positivo, que en este caso es la plata, y mi precipitante, pues es quien me ayudó a separarlo. Ah, pues es el KCl. De esta forma, pues ya identificamos que para esta ecuación química, pues ya tenemos un precipitado, un analito y un agente precipitante. Segundo ejercicio, hacemos lo mismo. No le hagan caso a los coeficientes estequiométricos, únicamente vean que este es positivo y este es negativo. Vamos a seguir al potasio, aquí está, ok, le ponemos positivo. Seguimos al OH, ahí está, en este caso será negativo. Y nos vamos con el otro. El calcio aquí será positivo, este negativo, ahí está calcio positivo. Y entonces el cloro, KCl, bueno, este es el negativo. Aquí debe ser el cloro, chicos. No lo copié bien, pero este sería el cloro. Una disculpa por eso. A ver, vamos a corregirlo porque no se corrigió en la fórmula. A ver, rápidamente, yo aquí lo voy a colocar. Sería el KCl, ok. Sería KCl. Vamos a poner el color negro. Aquí. Tapar este. Ahí está. Ay, no se ve. Ja. Bueno, aquí sería KCl. Vamos a borrar esto. Que no era este componente. Entonces aquí sería el KCl y pues se sigue la misma regla. Este es positivo, este de acá es el positivo y este de acá es el negativo, ¿sí? Porque pues no hay nitrato en esta reacción, no hay nitrato, no puede aparecer de la nada. Pues ahí está, este es aquí, fue un error de colocarlo, pues ahí está el cloro negativo, listo. Y de acá podemos identificar los componentes. Potasio positivo o H negativo, pues el positivo de acá se fue con el negativo de cloro, ahí está. Y el positivo de acá se fue con el negativo de aquí, ahí está. Entonces de acá podemos identificar quién es mi precipitado, la fase sólida, o sea, sería el hidróxido de calcio, el CaOH sub 2. ¿Quién es mi analito? Pues es la parte positiva de este precipitado, o sea, mi analito es el calcio, ¿sí? ¿Y quién es mi agente precipitante? ¿Quién me ayudó a separar, ¿no? A este componente en particular? Pues aquí la separación estaría a cargo del CaCl2, ¿no? O sea, ahí tenemos otro ejemplo de precipitación, ¿sí? Y nuestro tercer ejemplo, pues va aunado a lo mismo. Tenemos el CaCl2 en fase acuosa, el carbonato de sodio, carbonato de calcio, cloruro de sodio y lo mismo. ¿Quién es mi precipitado? La fase sólida. Aquí está, el carbonato de calcio es mi precipitado. Podemos dirigirlo de la misma manera. Positivo, negativo. Seguimos acá. Este es positivo, cloro, negativo. Y lo mismo de este lado. Dividimos. Este es positivo, este es negativo. Seguimos al sodio positivo y seguimos al carbonato negativo. Ahí está, mi precipitado es este porque es la fase sólida en la cual automáticamente mi analito pues sería el calcio, que es la parte positiva del precipitado, y el precipitante, ¿qué sustancia me ayudó a separarlo? Pues sería el Na2CO3. Y de esta manera podemos identificar rápidamente cuál es un precipitado, un analito y un agente precipitante. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos esos ejercicios en particular. Dos, aplicaciones en los alimentos. ¿Cómo se aplica todo esto en alimentos? Pues bueno, en determinación de humedad podemos trabajar, ¿sí? Las muestras cuando se calientan a una temperatura específica en un horno de 105 grados aproximadamente, hasta alcanzar un peso constante, es decir, se deshidrata, se elimina el agua y lo que sobra ya es el peso constante que podemos utilizar una vez haciendo la separación. Generando mi precipitado, podemos determinar humedad, secando, y pues obviamente pesamos primero nuestro precipitado que debe tener agua incrustada. Una vez pesándolo, tiene una masa tal cual, imaginemos 100 gramos, y una vez que lo metemos a calentar en el horno, ya no pesa 100, pesa por ejemplo 80.
Ah, pues quiere decir que 20 gramos había de agua y así sucesivamente. Pues es un método, una aplicación que podemos utilizar dentro de la metodología. La determinación de cenizas es importante para minerales. La muestra se quema en un crisol. Ay, como que se me fue. Ahí está. La muestra se quema en un crisol a altas temperaturas. Hablemos de 500 a 600 grados centígrados. Aquí todo está cubierto, metemos la muestra, cerramos y se calienta a esta temperatura. Y lo que hacemos, pues prácticamente es calcinar la muestra para que queden únicamente cenizas. Pesamos las cenizas y de esa manera, pues ya tenemos el análisis final. ¿Sí? Otro tipo de aplicaciones, pues la determinación de la grasa. La determinación de grasa, pues la grasa es extraída de la muestra con un solvente orgánico, como el éter de petróleo o el hexano, utilizando un equipo llamado Solert. Entonces, de esta manera podemos hacer una separación de grasas en una muestra específica. Determinación de fibras crudas, ¿sí? Que se hace a través de un proceso un poquito más largo. La muestra se somete a una digestión química, o sea, una precipitación, separación de componentes con soluciones ácidas y alcalinas fuertes. La fibra insoluble restante se filtra, se seca y se pesa para saber la cantidad específica, ¿no? Son algunas aplicaciones que vamos a ver dentro del análisis gravimétrico ulterior a que se forme el precipitado y se pueda cuantificar de manera eficiente, ¿sí? Podemos usar también la determinación de sal. Se precipita el ion cloruro como cloruro de plata, que es lo que vimos en las reacciones anteriores, mediante reacción con nitrato de plata. El precipitado, que es cloruro de plata, se filtra, se seca y se pesa para la determinación de ese componente. Y también podemos encontrar proteínas. Las proteínas se pueden utilizar mediante varias técnicas, pero nos dice que la muestra se digiere con ácido sulfúrico para convertir nitrógeno en sulfato de amonio y el nitrógeno total puede medirse gravimétricamente tras la conversión a una forma insoluble. Esto se hace a través del método Hendel, que es un método de determinación de proteínas en el alimento, que vamos a platicar al final un poquito de él a grosso modo, porque sí es bastante laborioso, pero pues una manera de que podamos identificar cómo se cuantifican proteínas en los alimentos, ¿sí? Y con esto pues ya terminamos el segundo tema, que es el análisis gravimétrico, pasando al tema 3, que es análisis volumétrico. El objetivo específico de este análisis volumétrico es conocer las bases del análisis volumétrico aplicado a los alimentos para la determinación de componentes nutricionales específicos. Damos nuestra introducción, así como en el análisis gravimétrico vimos la definición. ¿Qué es un análisis volumétrico? Pues bueno, este análisis consiste en medir el volumen, obviamente, como le indica su nombre, de una solución de concentración conocida que se requiere para reaccionar completamente con una sustancia de muestra. El objetivo es determinar la cantidad o concentración de un componente específico. O sea, aquí vamos a completar. Aquí ya no es tanto medir cuánto, sino completar para que suceda algo, para que se dé una reacción. Entonces aquí nuestro instrumental pues es básico, tenemos un soporte universal en el cual vamos a llenar en un matraz cierta concentración de analito. Entonces aquí vamos a tener una cantidad conocida de la muestra que está disuelta. Y aquí vamos a tener un reactivo analítico que está disuelto. El chiste es que a medida que vaya cayendo poco a poco el reactivo hacia la muestra, va a llegar un punto en el cual se suscite lo siguiente, ¿sí? Va a haber un cambio de coloración, ¿sí? Aquí pues puede ser de a dos, o el reactivo está aquí en la pipeta, o está en el matraz. O sea, estos lugares se pueden intercambiar. Este puede estar abajo y este arriba, pero al final del día es un reactivo analítico en una muestra conocida. El chiste es ir colocando de tal manera que va a llegar un punto en que cambie el color, ¿sí? Es decir, trabajamos con colorimetría, el cambio del color, en el cual en este tipo de análisis volumétrico vamos a decir que la titulación es lo mismo que la valoración. La titulación pues corresponde a un tipo específico de componente que nos va a ayudar a trabajar con ciertas formas en particular, ¿no? Va a permitir el análisis de un compuesto a través del cambio de color de una muestra. Ahí a eso le llamamos titulación o valoración. Vamos a trabajarlo como sinónimos. Sin embargo, pues en otros aspectos adquiere otro concepto, pero para este medio vamos a decir que la titulación es la misma que la valoración. ¿Cómo saber si ha terminado la reacción química del proceso? Bueno, el reactivo que vamos a utilizar, que es nuestro reactivo analítico, se va a combinar con el analito para generar un producto, ¿ok?
Ahora, ese reactivo debe encontrarse en exceso, porque lo que queremos es que este reactivo reaccione con el analito para formar el producto, es decir, el cambio de coloración. Esto implica que va a haber reactivo que sobre. Entonces, ese reactivo que sobra se va a combinar con un indicador. Y este reactivo sobrante, cuando se combina con el indicador, detona el cambio de color. Está ahí con un asterisco, pues indicaría el cambio de color o la colorimetría para saber que ya ha terminado la reacción. Podemos dejar de echar el reactivo analítico y proceder a nuestros cálculos, ¿no? Entonces, esto es lo que permite determinar el término de la reacción en cuanto al análisis volumétrico, ¿sí? Entonces, se va a detonar lo que es el cambio de color. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tenemos que saber? Pues así como en gravimetría, en volumetría tenemos una solución estándar, que es la solución que contiene la especie química que va a reaccionar con el analito en una concentración conocida. El punto de equivalencia es el punto teórico que se alcanza cuando la cantidad del valorante añadido, lo que vamos a ir colocando, es químicamente equivalente a la cantidad de analito. O sea, lo que vimos acá. Titulación, que es igual a la valoración. ¿Sí? Y la curva de valoración es una representación gráfica de la variación de la concentración de uno de los reactivos de la valoración, que puede ser el analito o la sustancia química valorante, con respecto a un volumen añadido. O sea, vamos a ver cómo evoluciona y esto es una gráfica que para fines prácticos, pues no vamos a entrar a detalles el tipo de gráfica, pero pues nos va a permitir ver en qué punto va creciendo y vamos viendo el cambio de color al final del proceso. ¿Cómo se clasifican? Bueno, los métodos volumétricos que se basan de eso. Yo tengo el tras con la solución, añado la sustancia y va cambiando de color, ¿sí? Entonces aquí nuestro objetivo es que el reactivo que estamos colocando, que esté en exceso, se combine con el indicador y nos dé el cambio de color para indicar que finalmente la reacción ha cesado y ya podemos parar y proceder con los siguientes cálculos. Entonces, los métodos volumétricos se dividen, si queremos trabajar con ácidos o con bases, en lo que es la acidimetría y en la alcalimetría. En la precipitación, porque también se pueden formar precipitados, así como vimos en gravimetría, ¿sí? Que utilizamos mayormente al nitrato de plata como agente precipitante, en donde pues al usar el nitrato de plata como agente, a eso se le llama argentometría, ya que la plata en latín pues es argentum, entonces es argentometría. Si en la precipitación no utilizamos al nitrato de plata, pues a esto se le llaman precipitaciones no argentométricas o no argentometría, ¿sí? Porque no se usa. Las redox, en las cuales pues utilizamos a la reductometría cuando favorecemos el proceso de reducción, o en la oxidometría cuando favorecemos el proceso de oxidación. Y la complejometría o formación de complejos, que es la cuantificación, que se usa específicamente para la cuantificación de metales. Ahora, el agente que se utiliza en complejometría se llama ácido etilendiamín tetraacético o conocido como ETA. Entonces, este componente ETA lo vamos a ver en muchas reacciones de precipitación por complejometría y pues no se les haga raro este nombrecito cuando hagan sus investigaciones y demás. Se utiliza en la complejometría, así como el nitrato de plata se utiliza en la volumetría por precipitación, en la complejometría o formación de complejos se utiliza al ETA. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de este proceso? Bueno, en el ácido base tenemos la aplicación para la determinación de ciertos jugos, vinos y productos lácteos, ¿eh? Se utiliza para determinar concentración de ácidos o bases que están presentes en alimentos, como lo que es productos lácteos, los jugos de frutas, aceites y también se puede utilizar para el vino, ¿sí? La precipitación, ¿dónde la vamos a emplear? Como vemos en las imágenes, especialmente útil para el análisis de compuestos con cloruros en alimentos procesados, así como en bebidas carbonatadas mediante reacciones con ácido para formar precipitado de bicarbonato, como en los que son los refrescos gasificados, los quesos, los embutidos, los cuales llevan un baño de sal y es importante la determinación de esos componentes por precipitación. ¿Sí? Otras aplicaciones de la redox. Bueno, en la redox podemos determinar la cantidad de vitamina C, frutas y jugos, así como la cuantificación de peróxidos en aceites y grasas.
porque este peróxido puede provocar reacciones no deseadas que vamos a ver más adelante en la bromatología de los lípidos, ¿sí? Y en la complejometría podemos utilizarla para determinar calcio, magnesio, iones específicos. Acuérdate que esto se utiliza únicamente para sales, en la leche, en el agua potable, para saber la potabilización del agua, el grado de potabilización en la leche, así como ciertos cereales que presumen tener hierro, magnesio, etcétera. Entonces, ahí utilizamos la complejometría, ¿sí? Otras reacciones volumétricas, pues vamos de alcaloides. Estos alcaloides, pues son unas sustancias químicas importantes que están presentes en el café o en el té y aumenta el metabolismo basal, promoviendo la bilipólisis, es decir, la quema de grasa. Por eso ven que hay muchos productos, el famoso chupapanza, que se hace a través de un té o es café, ¿no? Ciertos productos de ciertas compañías que, este café es reductor, lo tomas y bajas de peso. Bueno, porque en parte los alcaloides fomentan el metabolismo, promueven la lipólisis, que es la degradación de los lípidos para usarlos como energía, siempre y cuando hagamos ejercicio. Si nos sentamos a tomar el cafecito nada más y lo comemos con galletas, no nos va a servir. Esto fomenta la obtención de energía por las grasas, pero hay que quemar esa energía. De lo contrario, se vuelve a guardar en forma de grasa, ¿sí? Y la medición de dióxido de azufre. Este dióxido de azufre se utiliza para la determinación o en los vinos en particular. Su principal función es actuar como un conservante y antioxidante, ayudando a garantizar la calidad del vino desde su vinificación hasta el almacenamiento y su consumo final, ¿no? Entonces ahí vemos otras aplicaciones volumétricas en alimentos. Y la que habíamos comentado, la determinación de nitrógeno proteico a través del método Hendel. Este método básicamente se basa en la determinación de componente nitrogenado que tiene la proteína en el alimento y se da por ciertas etapas y es un proceso, un método un poquito largo porque implica desde la preparación de la muestra, la dilución de la muestra, la coloración. Una vez que cambia de color, hacemos la separación en fases, el nitrógeno sale en forma de gas, hacemos la volumetría y cuando cambia de color con cierto componente, pues ya podemos determinar la presencia de ese nitrógeno, porque el nitrógeno es alcalino, mediante una sustancia ácida, y pues determinamos si efectivamente hay presencia de nitrógeno o de proteína en ese alimento. Indirectamente, porque como la proteína está formada por aminoácidos y el aminoácido tiene nitrógeno, la presencia de nitrógeno es un indicador fiable para saber que existe proteína en ese alimento que pretendemos cuantificar, o si ese alimento dice tener cierta cantidad de proteínas, podemos hacerlo por este método, pero como les comenté, es un poquito tardado, pero certero, ¿no? Bueno, y con esto pues terminaríamos esta unidad, un poquito larga, pero pues es lo que necesitamos para la evaluación del primer parcial y estamos al pendiente, nos vemos en clase para atender algunas dudas que hayan surgido durante la clase o para repasar algunos ejercicios. Recuerden que ya con esto pueden realizar su última actividad, que es la evidencia de aprendizaje, para realizar el cálculo de los problemas que tienen con su solución. Cualquier duda, pues nos vemos en clase, chicos. Chao y hasta la próxima.